hizo libre. Antonio. Antonio. Me duele. ¿Qué está haciendo aquí? Te trasladaron, te trajeron aquí. Retírese. No la quiero ver. ¡No la quiero ver! ¡Retírese! Vamos con los misterios dolorosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Marina, ¿puedes pedirle un permisito, sí? ¿Permiso para qué? Pues para tomar un poquito de aire. Ay, por favor, es que llevamos rezando todas las tardes. Es que le parece malo rezar. Se me sienta aquí que usted no puede ir sola a ninguna parte, pero yo... Sí, señora. Santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que quiere la Pola? Nada, Domingo. Pobre muchacha. Es que ha sufrido mucho. ¿Se imagina perder los padres tan joven? Me sorprende lo juiciosa y lo obediente que es. Se le acaba de volar. Ay, bendita muchacha. ¿Quiere que mande a Julián a buscarla? No, tranquilo. Ella fue a tomar un poco de aire, ahora vuelve. No, no es bueno que la muchacha ande sola por ahí. Juliano. Vaya y busque a la Pola. Parecen personas distinguidas. Es Borbón. Es pariente de su majestad el rey. Don Antonio Amari Borbón Argüedas Vallejo de Santa Cruz, caballero profeso del Orden de Santiago, teniente general de los Reales Ejércitos, nuevo virrey, gobernador y capitán general del nuevo Reino de Granada, nuevo presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, nuevo superintendente de la Real Audiencia y Rentas Estancadas, subdelegado de la de Correos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que aprendan a amar también estas tierras. Pero mire usted qué desagradecidos son. Con qué cariño reciben al nuevo virrey. Cuando empiece a cobrar los impuestos, vamos a ver cuánto les dura ese cariño. ¿A qué chiquero me trajiste a vivir? ¿Cómo? Nada. Nada. ¿En dónde están mis hijos? Vendrán cuando yo lo considere conveniente. No quiero su ayuda. ¿Por qué entra en mi habitación? Porque veo que necesitas de mi ayuda. Alguien más que me pueda ayudar. Sí, sí hay, pero yo sigo siendo tu esposa. ¿No le da vergüenza decir eso? ¿No le da vergüenza que mientras yo me estaba pudriendo encerrado en una celda, usted se revolcaba con otro hombre en nuestro lecho? Las cosas no fueron así. Entonces, ¿cómo fueron? Yo también llevaba una vida miserable. Me quedé sola, sin nada en la calle, nadie me ayudó. ¿Qué querías? ¿Que dejara morir de hambre a nuestros hijos? Pero Jorge Tadeo fue el único que nos tendió una mano. ¿Se
se le entregó a ese hombre a cambio de comida, casquivo, Ana? Llámeme como quiera. Pero yo no me le entregué a cambio de comida. Lo que pasó fue ¿Qué? que me enamoré. ¿Qué? Prefiero que sepas que es porque me enamoré y no por ser eso que tú dices. Nada de esto hubiera pasado si tú no nos hubieras dejado. Yo no me fui porque quise. Yo no me fui de aquí porque quise. Yo no me fui de aquí porque quise. De cierta manera, sí. Yo te rogué que no jugaras con fuego. Te rogué que dejaras esas absurdas ideas, que podías perdernos a nosotros, a tu familia, a tus hijos, pero eso no te importó. ¡Sí me importó! Lo primero que hice cuando regresé después de haberme fugado fue preguntarle que qué hacía para recuperar a mi familia. Y usted me dijo que lo confesara todo, que dijera la verdad. Y el virrey Pedro Mendinueta me traicionó y me encerró hasta convertirme en este despojo humano. Y usted no me esperó. Porque tú me engañaste. Yo pensé que habías cometido un error ingenuo al traducir ese maldito documento. Pero resulta que estaba casada con un hombre que andaba por el mundo buscando ayuda para enfrentarse a su majestad en contra de su propia patria. No hable de lo que no sabe. Claro que sé. Yo me casé con un hombre de bien, fiel a su rey. ¿En qué momento se convirtió en un traidor a España? En el momento en que entendí que para España no somos españoles. Solo les importamos para quitarnos todo lo que producimos trabajando como unas bestias. ¿Te das cuenta? Tu resentimiento es más importante que tu propia familia. Tú nunca vas a dejar esa absurda lucha, ¡nunca! Ya la abandoné. No te creo. Es cierto. Ya entendí que estoy solo. Que este pueblo jamás se va a separar de España. Así España nos trate como una mierda. En un principio había mucha gente que quería luchar a mi lado. Pero cuando me acusaron y me encerraron, todos me dieron la espalda. Todos. Incluyendo a mi familia. A mi propia esposa. ¡Detente! ¡Quítate del camino! ¡Quítate, Alejo! ¡Quítate! ¡Suéltate! Esta medalla es muy valiosa y si su papá se llega a dar cuenta que no la tiene, imagínese lo que le puede llegar a hacer. No, por favor, déjesela. Así tengo excusa para volver a buscarla. ¿Por qué ha hecho eso? ¿No le gustó? Sí. No, es que es pecado, ¿no? Uno no puede hacer eso antes de casarse. Pero es que para eso falta mucho tiempo y yo necesitaba darles las gracias ya. Esas son las instrucciones de Su Majestad con respecto a la fidelidad y obediencia de sus súbditos de este lado del océano. En resumen, mano dura con quien intente desafiar su autoridad.
Pues gracias a Dios nuestro Señor, no tenemos ese tipo de problemas aquí. Bueno, está Antonio Nariño, ¿eh? ¿Quién es Nariño? Nariño es un español americano que hace muchos años hizo la traducción de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Por eso pagó varios años de cárcel. ¿Está libre? Está recluido en una hacienda fuertemente custodiado. ¿Y en una hacienda, si está seguro? Nos tocó llevarlo ahí porque, según el dictamen médico, si no lo hacíamos, irremediablemente iba a morir. Que vuelva a la cárcel. Y si se muere en ella, pues mejor. Francisca. ¿Tú sabes lo que piensa nuestro rey de esta desdichada Revolución Francesa? La verdad que es una persona muy apreciada por el pueblo. Si se muere, no despertaría muy buenos sentimientos hacia su majestad. ¿Y ustedes me pueden garantizar que allí donde está no constituye ningún peligro para el reino ni para la soberanía del rey? Me perdona que Juliano no haya podido dar con la pola, misa Gertrudis. No se preocupe, Domingo. Seguramente recordó algún oficio que no había hecho y se fue derechito a la casa a hacerlo. Viera lo juiciosa que es esa muchacha. Si yo conozco a la pola. Hasta luego, Catarina. Cuando quiera me visite y le muestro lo bonita que está la siembra de tabaco, ¿yo? No, gracias. Si llega a necesitar algo, me avisa. Me avisan. Joaquín era como mi hermano y a mí me daría muchísima alegría hacer todo lo que fuera por ustedes. ¿Quieren que le diga a Juliano que las acompañe a la casa? No, gracias, no es necesario. Con permiso, Domingo. Que gracias por la visita. Gracias, madrina. Es que ese negro me da miedo. Antonio, tienes una visita. Antonio, Ya oí. No quiero hablar con nadie. Es el oidor Hernández de Alba. Con amor de madre te aconsejo que una vez te repongas de estas tristes noticias, le escribas una nota de saludo a la distinguida señorita María Ignacia Valencia. Dios quiso enviarte un mensaje para que entiendas que es ella la esposa que Él en su infinita sabiduría guardó para ti. Tú no pierdas las esperanzas. Si Dios nuestro Señor quiere que ustedes dos estén juntos, no va a haber nada ni nadie que pueda evitarlo. ¿Alejo es con el que se va a casar? ¿Cómo se le ocurre si esa gente no emparienta con gente como nosotros? Eso ni a Alejo ni a mí nos importa. Pero más bien dígame usted qué fue lo que le dijo. Pues yo acabo de recibir la carta de su taita. Entonces yo le dije que usted estaba muerta. ¿Qué? No, Virgen Santísima. Domingo. ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Y Alejo estaba con ese señor? ¡Ah! Se está en la España. ¿En España? ¿Y por allá se quedará? No, según lo que me dijeron, vuelve para casarse. Vengo en nombre del nuevo virrey de la Nueva Granada. Don Antonio Amari Borbón me ha comisionado para asegurarme de que usted no le va a causar problemas. Tan pronto mi salud me lo permita, estaré visitando al virrey. Él no quiere que usted lo visite. Su Excelencia el Virrey trae instrucciones muy precisas. Su Majestad el Rey quiere que se vigile celosamente la fidelidad de sus súbditos. Por eso he venido a preguntarle si es cierto que usted está arrepentido de haber difundido ideas sediciosas que van contra la autoridad de España. Podríamos hablar en privado. ¿Es cierto, sí o no? Es cierto. ¿Es cierto
Es cierto, Su Excelencia. ¿Jura usted fidelidad a Su Majestad el Rey Carlos IV y a sus representantes en América? Tal vez solo el rey. Solamente lo preguntaré una vez más. ¿Jura usted No hace fidelidad? falta que lo repita, es solo que no siento que pueda jurar fidelidad a unos hombres que nos consideran españoles degenerados, cuando a lo mejor los degenerados son ustedes. Por esas palabras, usted va a volver a la cárcel. Su Excelencia, mi esposo tiene fiebres continuas, delira y no sabe muy bien qué es lo que dice. No importa cuán loco esté este hombre, señora. O se arrepiente de lo que acaba de decir, o me lo llevo. Si lo que usted quiere escuchar, señor oidor, es que no voy a volver a hacer nada que desafíe la autoridad del rey, eso sí se lo puedo jurar. Si llego a tener conocimiento que usted habla, se escribe o tiene contacto con alguna persona que no sean estrictamente su esposa y sus hijos, usted volverá inmediatamente a la cárcel, y esta vez hasta que se muera. Espero que esto le haya servido de lección para entender que sobre la tierra no existe un poder superior al de Su Majestad el Rey. Y quien desafíe ese poder no le queda otra cosa que la muerte. Ni crea que le voy a agradecer. ¡Vieja bruja! ¿Por qué me pega? ¿Dónde estaba? No le importa. ¿Dónde estaba? Me fui a montar a rebelde por los alrededores. ¿Contenta? Usted en esta casa no vive más. ¡Váyase! ¿Cómo? No, usted no me puede echar. Claro que puedo. Esta es mi casa. Y usted es una desobediente y una grosera. Además perdió la virtud. Ya no vale nada. Nadie se va a casar con usted. ¿Cómo así que perdí la virtud? ¿Sabe cuáles son las mujeres sin virtud? Las que andan solas sin que nadie pueda dar fe de su buen comportamiento. Y peor si cabalgan. Hola, por Dios, ¿dónde estaba? Vivianito está adentro llorando preguntándola. ¿Cómo le parece que se fue sola a pasear por ahí? Pero yo no me la voy a aguantar. Vaya a empacar, que se larga hoy mismo. Y su hermanito se va con usted. Espere, madre. Espere. Yo no tengo a dónde ir. Por favor, deme otra oportunidad. Yo le juro por la memoria de mis padres, que yo no le vuelvo a desobedecer. Una vez más que me desobedezca y se larga junto con su hermano. ¿Me entendió? Sí, señora. Su señoría. Su señoría ilustrísima. Gracias por no llevarse a mi esposo y por permitirle venir a esta hacienda para recuperarse. Me imagino que su corazón y el del señor virrey se ablandaron por las peticiones de los amigos de mi esposo. ¿Qué amigos? La familia Lozano. Tengo entendido que ellos abogaron por Antonio. No que yo sepa. Si Nariño se encuentra aquí es gracias a la benevolencia de nosotros, los españoles peninsulares que él tanto desprecia. Él no los desprecia, Su Excelencia. Por favor, señora. Su marido es un iluso que cree que algún día los españoles americanos van a tener los mismos derechos que nosotros. Eso tan bonito de que todos los hombres somos iguales y que tenemos los mismos derechos es algo que solo cabe en la mente retorcida de los franceses. Señora, hágalo entrar en razón. A pesar de ser mujer, usted parece más inteligente que él. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Sí.
libros. Estuvo fisgoneando entre mis cosas. Entréguemelos, por favor. Las que leen son las brujas. En esta casa los libros están prohibidos. ¿Algún problema? No, señora. Y es cierto que usted tiene una promesa de matrimonio escrita por un joven de buena familia. No, señora. Bueno, sí. Ay, mejor dicho, se fue para España. Ya. Y por supuesto, no se va a casar con usted. No, señora, ya no. Alejo piensa que yo estoy muerta. Por eso le propuso matrimonio a otra. Nos fregamos. Primer pretendiente que aparezca, que medio valga la pena, con ese la caso. ¿Dónde está la carta? ¿Cómo? Que me dé la tal carta. Pues ya sabe. Apúrele. Le queda completamente prohibido leer, escribir o cualquier cosa que se le parezca. Y ya le boté todos los papeles que tenía para que no caiga en la tentación. A ver si se desocupa ya con ese niño. ¿Qué harto oficio le tengo? Es raro verla llorar a usted. Pues obedézcale a la madrina. Y agradezca que no la sacó de aquí después de cómo usted la trató. ¿A qué horas llegan? ¿Quiénes? Mis hijos, ¿a qué horas llegan? No sé, más tarde. Un momento. ¿Podemos hablar? ¿Y de qué? ¿De lo que vamos a hacer? Yo no sé qué vas a hacer tú, yo me voy con mis hijos. Sí. ¿Y de qué va a vivir? Pues de hambre no me voy a morir. Así como no me morí de hambre todos estos años. Le va a seguir mendigando a ese hombre. Estúpido. Un momento. Ahora resulta que la ofendida es usted. Entonces, ¿qué sugieres que Jamás podré mirarla nuevamente como mi esposa. La miro y veo una mujer sin virtud alguna. Si me vas a seguir insultando... Pero hay algo que está por encima de eso. Y es que tenemos 4 hijos. 4 hijos que amo con lo que me queda de alma. 4 hijos que necesitan un hogar. Eso quiere decir que... Quiere decir que si quiere podemos vivir juntos. Y yo podría trabajar para darles una vida digna. Lo más digna que se pueda. Para que ellos puedan terminar su formación y puedan buscar una esposa. Una buena esposa con el respaldo de una familia digna. Procuraremos entonces que nadie se entere que esa dignidad realmente no existe. Quiero ser muy claro. Este matrimonio se murió. Yo por usted no siento nada. Y cuando estemos solos, no le permito ni siquiera que me dirija la palabra. ¿Y qué va a pasar con Mercedes e Isabel? ¿Quiénes? Mis hijas, Mercedes e Isabel. No pretenderá que vivan con nosotros. ¿Y entonces qué hago? Pregúntele al verdadero padre y mándelas a un convento. De esas niñas no quiero saber nada.
¿Y usted cómo ha estado, Gertrudis? Bien, Domingo. ¿Le están dando mucha brega a los muchachos? Ay, no sé qué hacer con ellos. Precisamente. Yo quería preguntarle qué piensa hacer con Catarina. ¿Con Catarina? Pues sí. ¿Qué planes tiene para ella? Pues hacer de ella una buena mujer no va a ser difícil. Es una muchachita con muchas cualidades. ¿Por qué, Domingo? Ay, Gertrudis. Esto es muy difícil para mí. Usted sabe que Joaquín y yo fuimos grandes amigos. Y yo ahora estoy viudo. Entonces, he estado pensando en lo que usted me dijo el otro día, de conseguir una mujer joven, que me diera hijos. Y pues venía... Mejor dicho, yo lo que quiero es que usted me deje casar con Catarina. ¿Y no prefiere la Pola? ¿La Pola? ¿Cómo se le ocurre? El hombre que se meta con la Pola está loco. Eso es un potro muy difícil de domar. No, Gertrudis, yo quiero una vida tranquila. Por eso es que me interesa a Catarina. Pero es que... No, yo le prometo que voy a ser un buen esposo, el mejor. Le doy todo lo que me pida. Yo sé, pero Catarina aún es muy joven. Es que yo no tengo afán. Yo me espero hasta que esté crecidita para el matrimonio, eso no importa. Pero eso sí, necesito que usted me asegure que va a ser para mí. Ay, Domingo, si ve cómo es de injusta la vida. Todo lo que yo me voy a tener que fregar para hacer de ella una buena muchacha, para que otro venga y se la lleve. No lo vea así. Usted se puede venir a la casa con nosotros y con el Vivianito. ¿Verdad? Pero por supuesto, yo tengo una deuda moral con mi compadre Joaquín de sacar adelante a ese muchacho. ¿Y la Pola? ¿La Pola qué? No, señora. No, yo no me voy a llevar un problema para la casa. A la Pola no. Que me perdone mi compadre Joaquín donde quiera que esté. Catarina. Niña, quédese. Yo creo que esta conversación le interesa. Domingo. Parece que Gregorio está bien en Cuba, entonces por ahora va a permanecer allá. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí, juntos, como la familia que somos, y vamos a apoyarnos unos a otros para salir adelante. Entonces ya no te vas a ir. No, voy a trabajar muy duro para que a ustedes no les vuelva a hacer falta nada. Papá, ¿sabes que si no hubiera sido por ese señor amigo de mi mamá, nos hubiéramos muerto? Bien. Ya no va a ser necesario que nadie nos ayude. Papá ha vuelto a casa. ¿Y ya va a dejar de ser un traidor? ¡No soy un traidor! No quiero que vuelvas a repetir eso jamás. Y no me voy a meter en problemas si es a eso a lo que te refieres. Papá, entonces mamá va a estar aquí con nosotros. Vamos a estar todos juntos como una familia. Vamos a montar y vamos a pescar como antes. Y les voy a conseguir un maestro para que les enseñe. O yo mismo les puedo enseñar, pero no se pueden quedar ignorantes. Este es un mundo hermoso. ¿Para qué nos dio Dios la vida si no es para conocerlo, para comprenderlo y disfrutarlo? Disculpe, señora. La niña se me escapó. Quería ver a su papá. Ven, Mercedes. Papá, ¿estás enojado con nuestras hermanas? Yo no estoy enojado con nadie. Padre, la próxima semana llega a Santa Fe una compañía de teatro. No van a volver a Santa Fe. ¿Pero por qué? Porque yo digo que no. Por lo menos así no nos van a lanzar tomates y a decir que mi papá es un traidor. Estábamos hablando de lo del matrimonio. Ah, claro. Es que la Pola es una soñadora. Pero ¿cuándo en la vida se ha visto que alguien así de distinguido se case con una mestiza? Pero si la Pola es su hermana. Pues sí, pero Dios nuestro Señor quiso que yo fuera de sangre pura. Y si alguien de esta familia se va a casar con un hombre importante, voy a ser yo. Hasta de pronto un español. Se va a casar con alguien muy importante. Se va a casar con Domingo. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿No le parece una buena noticia? Ay, por Dios, claro que no. Permiso. Parece que no fue una buena idea. Por supuesto que sí, Domingo. Lo que pasa es que Catarina aún es muy joven y no entiende de la vida. Pero déjeme, yo me encargo de hacerla comprender lo feliz y lo halagada que se tiene que sentir de que usted se quiera casar con ella.
¿Usted me está diciendo que me acepte el compromiso? Claro que sí. Malas noticias. Tu enamorada volvió con su marido. No sé de qué me estás hablando. Claro, parece que la aceptó incluso con tus 2 hijas. ¿Tú crees que si todo lo que se dice de ella fuera cierto, la niña volvería a su lado? Pues a lo mejor es tan grande su amor por ella que fue capaz de perdonarla. Me da envidia no tener un marido como Nariño. Papá, Dime, Toñito. ¿tú estás seguro de que quieres estar con mi mamá? Porque es que yo en esa cárcel oí otra cosa. Siéntate. Tú salvaste mi vida, Toñito. ¿Yo? Con eso que me dijiste en la cárcel, que tú me necesitabas, me diste un motivo para vivir. Pero no solo yo. Todos nosotros. En especial mis hermanitas que están muy pequeñas. ¿Tú crees que esas niñas son...? ¿Que esas niñas qué? Olvídalo. No le has dicho a nadie lo que viste en la cárcel, ¿no es verdad? No, señor. Muy bien. Eso va a quedar entre tú y yo. Tú estás bravo con mi mamá por ese señor, ¿cierto? Lo importante es que ella y yo vamos a estar con ustedes. Bien. La comida. Toñito, a ti te servía afuera. No la regañes. Usted bautizó a esas niñas como hijas mías. Perdóname, no supe qué hacer en ese momento. Decirle al verdadero padre que les dé su apellido. Tú sabes que eso no es posible, él tiene su familia. Eso no es problema mío. Tan pronto pueda, voy a pedir que anulen esos bautizos. Está bien, hazlo y acaba con nuestras vidas de una vez por todas. Dios quiera que don Jorge Tadeo venga y me salve de esta pesadilla. Buenas tardes. Don Jorge Tadeo Lozano. ¿A qué se debe su visita? Quisiera pedirle su autorización para conversar con doña Magdalena. Dígame qué asunto quiere tratar con Magdalena. Solo quiero hacerle un par de preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Nosotros no tuvimos la culpa de nada, simplemente nos enamoramos. Debe ser muy fácil enamorar a una mujer sola y desesperada. Pero no respetó usted que estuviera casada. Ella ignoraba que estaba casada con un delincuente. ¿Un delincuente? Solo porque quiere un trato más justo con la gente de esta tierra. ¿Un trato más justo es separarnos de España? Sí, si España no nos respeta. Sí, si España no nos trata como los nacidos allá. Usted lo que es un resentido. Le da rabia que los españoles tengamos privilegios que ustedes no tienen. Españoles. Mi querido español, tengo entendido que usted también nació aquí en América. Sí, pero soy un vizconde. Don Jorge Tadeo Lozano y Peralta, vizconde de Pastrana. Discúlpeme, señor vizconde, debió costarle una fortuna ese título. Ahí está pintado el rey. A cambio de dinero es capaz hasta de entregarle un título a los cerdos. ¡Quieto! ¿Dónde está doña Magdalena? Adelante, dispare. Da igual.
Ustedes me han matado desde hace tiempo. Claro, la tiene escondida porque le da miedo que yo me la lleve conmigo, ¿verdad? A eso viene, a llevársela. Respóndame. Si a eso viene, bien pueda. Esa mujer no significa nada para mí. Voy a avisarle que el vizconde de Pastrana ha venido por ella. Magdalena. Don Jorge Tadeo. Magdalena. ¿Y Nariño? No se preocupe, podemos hablar tranquilos. ¿Dormiste con él? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Cómo que por qué? Estás con él bajo el mismo techo. ¿Lo amas? Usted sabe que no. ¿Y entonces? ¿Por qué volviste a su lado? Entonces, ¿qué quiere usted que yo haga? Vente conmigo. ¿Cómo? Hagamos lo que teníamos planeado. Vámonos. Vámonos y empecemos una nueva vida muy lejos de aquí, tal vez en España. Pero ¿y su familia? No me importa mi familia, no me importa nada. Solo me importas tú. Por favor, ¿qué está haciendo? Magdalena, por favor. No tengo paz. Dime, ¿estás dispuesta a irte conmigo? ¿Tanto lo tienes que pensar? ¿Acaso ya no me amas? Sí, sí lo amo. Y entonces, Es usted el que no me ama a mí. otra vez con eso, Magdalena. ¿Por qué crees que estoy aquí, arriesgando mi propia vida? Porque usted no soporta la idea de que yo vuelva con Antonio. Todos estos años estuve esperando a que viniera a hacerme la propuesta que hoy me está diciendo. Y usted jamás se decidió. Que no podía. Y es que ahora puede. Ahora que tiene una familia. Es más el daño que podemos hacer hoy. ¿Y te vas a quedar al lado de un tipo que te odia? Me lo acaba de decir. Me acaba de decir que ya no siente nada por ti, que ya no significas nada para él. ¿Piensas estar a su lado? Contéstame. Pienso estar al lado de mis hijos. Y de mis hijas también. Para las cuales usted nunca fue un verdadero padre. Ya entiendo. Ya entiendo. Si ese es el problema, yo las puedo reconocer. Las puedo hacer parte de mi herencia. No las podemos llevar con nosotros. Yo no puedo creer que usted cambie tan fácilmente de un día para otro. Solo porque no soporta la idea de que esté otra vez con Antonio. Yo ahora lo entiendo. Usted no me quiere a mí. Usted se quiere a usted mismo. Me usó a mí para satisfacer su vanidad, claro. ¡Qué buen reto! Conquistar a la esposa de Antonio Nariño. Yo no le importo. No le importamos cuando llegó la peste. No le importó cuando yo le rogué que salvara la vida de Antonio. Se lo rogué de rodillas. Tú sabes ¿Cómo has cambiado, Magdalena? Cuando tus hijos tenían hambre, entonces yo sí era importante para ti. Pero ahora que su padre está acá, ya no importo nada. Eres una oportunista. Yo tengo mi conciencia tranquila. Porque yo a usted lo amé. Lo amé con todo mi ser. Estaba dispuesta a dejarlo todo por usted. Pero ya no. ¿Qué? No me voy con usted, Jorge Tadeo. No. No, tú no me puedes rechazar así. Tú eres No, niña. no. Tú, niña, ¿entiendes? Suélteme. Magdalena. No, suélteme. ¡Suéltela! ¡Que la suelte! Que no tiene nada que ver con usted, Entonces, señor. ¿con quién tiene que ver? Magdalena y yo nos vamos. Me pareció escuchar que ella no se va con usted. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Usted? Lo mejor que puede hacer es irse por donde vino. Y así todos nos olvidamos. Antonio, ¿estás bien? ¡Me cansé! ¡Me cansé de este tipo!
Váyase y no regrese nunca más. Sí, me voy. Y muy pronto te vas a arrepentir de todo lo que has hecho, de la decisión que acabas de tomar. Y vas a venir a suplicarme estar a mi lado. Que se vaya. Antonio, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Magdalena. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no se fue con él? Porque mis hijos me necesitan. Yo puedo encargarme de los muchachos. No hablemos de eso ahora. No puedo negarle que me duele. Que me desgarra por dentro. Pero si usted está enamorada de ese hombre y considera que su felicidad está al lado de él, no pierda la oportunidad. Yo me quiero morir, es lo único que quiero, morirme. Se lo digo con el corazón, Magdalena. Si su felicidad está al lado de ese hombre, lúchelo. Yo haría lo mismo por la mujer que amo. Y yo de usted me iría de aquí. En este lugar solo le espera el dolor. Si se queda aquí, lo único que le espera es dolor.